Esta presentación de teoría del caso trata sobre la postura de la acusación hasta llegar a la argumentación final. La postura de acusación es construir una teoría del caso que esté enfocada en establecer la responsabilidad penal del acusado a través de una narrativa lógica y coherente. Implica analizar los hechos, seleccionar las pruebas pertinentes, construir una narrativa fáctica convincente y anticiparse a la defensa. Los elementos que hay que considerar son análisis, selección de hechos, marco legal, las pruebas, la narrativa fáctica, la argumentación legal, anticipación de la defensa, hasta llegar a las conclusiones. La teoría del caso de la acusación debe ser un relato persuasivo que esté basado en hechos, pruebas y argumentos legales que demuestren la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito. Se va a partir del caso previsto en la actividad 1, en donde una persona aborda un transporte público y amaga a los pasajeros con una navaja y expresándose con palabras altisonantes. Esto ocurrió en un transporte público del Estado de México. Se van a generar tres hipótesis fácticas. La primera habla sobre la premeditación y planificación. La persona actuó con premeditación eligiendo el transporte público como objetivo, seleccionando un horario de alta afluencia y utilizando una navaja para generar temor y asegurar el éxito del robo. La segunda hipótesis de oportunidad y necesidad. La persona aprovecha la situación de oportunidad al encontrarse en el transporte público y observar la posibilidad de cometer un robo. La necesidad económica o alguna otra motivación podría haber impulsado la acción. La tercera es que haya estado bajo la influencia de sustancias. La persona habría podido estar bajo la influencia de alguna sustancia que alteró su juicio y comportamiento, llevándolo a cometer el robo. Esta hipótesis podría argumentar que la persona no actuó con plena conciencia de sus actos y que la sustancia consumida fue un factor determinante en la comisión del delito. Para cada una de estas hipótesis vamos a comentar algo sobre sus pruebas. En el caso de premeditación y planificación, las pruebas pueden ser documentos, testimonios, análisis de conversaciones, análisis de movimientos financieros, registro de búsqueda en Internet y la secuencia de eventos previos al delito. Estas pruebas buscan demostrar que el delito no fue espontáneo, sino que fue cuidadosamente planeado con antelación. En el caso de oportunidad y necesidad, las pruebas son testimonios de personas que vieron al acusado en el lugar del hecho o que conocían de su necesidad económica o emocional que lo llevó a cometer el delito, registros de acceso a lugares, etc. Se busca probar que el acusado se encontraba en el lugar correcto, en el momento correcto y que tenía una razón para cometer el delito. En el caso de estar bajo influencia de sustancias, el análisis toxicológico, testimonios de personas que vieron al acusado consumir sustancias, historial de consumo de sustancias, etc. Se busca determinar si el acusado estaba bajo la influencia de drogas o alcohol en el momento del delito y si esto pudo afectar su capacidad de juicio. Aplican diversas normas jurídicas para este caso, incluyendo el Código Penal del Estado de México y las leyes relacionadas con el transporte público. El Código Penal define el delito de robo, incluyendo sus agravantes, y establece las penas correspondientes en este caso. El uso de la navaja y la intimidación a las víctimas agrava el delito, elevando la pena a robo agravado. Leyes del transporte público del Estado de México. Estas leyes regulan el transporte público y pueden contener disposiciones que establecen sanciones adicionales para delitos cometidos en este tipo de vehículos. Las agravantes de cometer
el delito en transporte público se basa en estas leyes. En el caso de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, esta ha emitido diferentes consideraciones para el aumento de las penas de robos cometidos en transporte público con violencia. Ha interpretado que las disposiciones legales que establecen penas más severas para robos en transporte público no son ambiguas ni permiten una aplicación arbitraria. Principios del derecho penal. Se aplicarán los principios generales de derecho penal como el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Consideraciones adicionales. Cuando hablamos de violencia moral, la amenaza con la navaja y las palabras altisonantes constituyen violencia moral, lo que agrava el delito de robo. El transporte público. El delito que se haya cometido en un transporte público también agrava la situación, ya que se considera un delito cometido en un espacio de alta vulnerabilidad y con mayor impacto en la seguridad pública. La sentencia de 26 años y 3 meses refleja la gravedad del delito cometido y la aplicación de las agravantes correspondientes. Argumentación final del caso. La Fiscalía sostiene que el acusado cometió el robo agravado al amenazar a los pasajeros de un transporte público con una navaja y lenguaje ofensivo para despojarlos de sus pertenencias. Se argumenta que el acto constituye un delito grave debido a la violencia moral empleada y a la vulnerabilidad de las víctimas en un espacio público como el transporte colectivo. Teoría del caso. Vamos a verlo sobre la perspectiva de la acusación. El hecho central: el acusado cometió un robo agravado mediante violencia moral y en transporte público. Verificación del hecho. Se presentarán pruebas como testimonios de las víctimas, imágenes de video, la navaja utilizada y la confesión del acusado. Contexto: el robo ocurrió en un transporte público, aumentando la vulnerabilidad de las víctimas y la gravedad del delito. Violencia moral. Se demostrará que el uso de la navaja y las palabras altisonantes generaron temor y presión psicológica en los pasajeros, obligándolos a entregar sus pertenencias. Agravantes. Se argumentará que el robo se cometió con violencia moral y en transporte público, lo que agrava la pena según el Código Penal. Prueba del delito. Se probará que el acusado se apoderó de bienes ajenos mediante violencia e intimidación, causando un daño patrimonial a las víctimas. Petición de sentencia. Se solicitará al juez que confirme la sentencia de 26 años y 3 meses de prisión, considerando la gravedad del delito y el daño causado. Argumentación adicional. Se destacará la importancia de proteger a los ciudadanos en el transporte público, un espacio de alta vulnerabilidad, por lo que casos como este requieren de una sanción ejemplar. Se enfatizará que el uso de armas, incluso si no hay contacto físico, constituye un delito grave que merece una pena severa. Se buscará demostrar que la acción del acusado no solo afectó a las víctimas directamente, sino también generó un clima de inseguridad en la comunidad. La Fiscalía considera que la evidencia presentada demuestra que de manera contundente la culpabilidad del acusado en el delito de robo agravado, por lo que se solicita se confirme la sentencia impuesta por el juez.